¿Por qué ya no soy un cristiano evangélico? Las tres razones de por qué ya no creo en el cristianismo evangélico. Si estás interesado, quédate a ver este video. Bien, mi nombre es Josué. Yo creé hace mucho tiempo este canal para hablar de apologética cristiana. ¿Qué es lo que es la apologética? ¿Qué es lo que es la apologética cristiana? Bueno, es una disciplina en la que uno aprende argumentos en favor de la existencia de Dios y aprende a razonar eh, sobre el cristianismo. Y yo hice un curso de esto, curso de apologética, y este canal lo hice para compartir todo lo que he aprendido en ese curso. Si te metes a este canal vas a ver muchos de esos videos. Pero hace un tiempo atrás que ya no posteaba nada. Una de las razones por mi trabajo. Tengo un trabajo bien demandante. Pero otra también es porque estaba en un camino, en una búsqueda de la verdad. Y estos últimos meses ya ha llegado a una conclusión. Y la conclusión es que ya no soy un cristiano evangélico. Ahora estoy interesado en otra iglesia, estoy participando en otra iglesia. Y bueno, he creado este video, quiero crear este video principalmente para mi familia. ¿Ya? Para mi familia, mis padres, mi esposa, mis hijas en el futuro, que ellas entiendan por qué yo he tomado esta decisión, porque ha sido una decisión bastante complicada, bastante difícil, bastante dolorosa, porque he dejado una buena congregación de hermanos. Nos querían mucho, a mí me querían mucho. Mi esposa sigue yendo, así que, amor, si estás viendo este video, también es para ti. Ojalá que lo puedas ver todo para que entiendas a más profundidad. Ya yo he hablado con mi señora, pero obviamente nunca está el tiempo adecuado para explicar de forma más profunda todo lo que uno está viviendo, todo lo que uno pasa. Así que también por eso hago este video, para que me puedan entender mis familiares, también hermanos de la iglesia que a lo mejor estén interesados en por qué yo tomé esta decisión, puedan indagar, conocer más de por qué yo he tomado esta decisión tan, para muchos, loca. Es decir, yo estaba sirviendo muy bien en la iglesia en la que estaba. Mi pastor eh, me apreciaba harto, pero pasaron ciertas circunstancias, pero que esas circunstancias que pasaron en la iglesia no fueron la causa última por la cual yo tomé la decisión. Hay razones mucho más profundas, y por eso este video. Por eso quise crear este video, para explicarlas. Hay tres razones, pueden haber más, pero hay tres razones que yo veo que han sido las que me han llevado a tomar esta decisión de dejar el mundo evangélico. Razones muy poderosas, que si tú las meditas ahora, capaz que también, si estás en el mundo evangélico, capaz que también empieces a dudar de lo que se te enseña ahí. No quiero que pienses que el mundo evangélico está mal, que Dios no existe ahí. No, pero hay un camino mejor. Hay un camino mejor. Y ya te lo voy a explicar en este video. Te voy a explicar estas tres razones fundamentales por las que dejo el mundo evangélico y me voy a la iglesia correcta. A la iglesia correcta que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y te hago un spoiler. Para los que no saben lo que es un spoiler, es como un adelanto. No es la iglesia católica. ¿Ok? No es la iglesia católica. No me hago católico. Siempre lo dije. Que si me salía de la iglesia donde estaba, no iba a ser católico. Y mi intuición estaba en lo correcto. La iglesia de Cristo, la verdadera, no es la iglesia católica. Es otra iglesia. Y ya lo vas a entender con las razones que te voy a dar en este video. Ya lo vas a entender. Vas a entender por qué he tomado esta decisión.
Este video también lo preparo para personas que a lo mejor están como ahí en la interrogante, si es que será verdad o no será verdad la iglesia que te voy a comentar. Es que si tienen dudas con respecto al mundo protestante, pero tampoco no les tinca la iglesia católica. A ver, porque si a ti no te gusta el mundo evangélico, sientes que, bueno, no debemos hablar así, ¿cierto? No debemos decir que no te gusta o no te gusta, sino que tú estás con dudas con respecto a lo que se enseña en el mundo evangélico. Y estás buscando una iglesia más centrada, ¿cierto? Y obviamente tienes dos opciones, tienes el catolicismo, tienes el mundo protestante. Entonces tú dices, chuta, la otra opción es el catolicismo. Y tú lo ves también que está mal, ves que también hay cosas que no te hacen sentido, entonces tú dices, bueno, si el catolicismo es así, mejor me quedo en el protestantismo. Entonces muchos piensan, dicen, no, es que la otra opción es el catolicismo, pero no, hay otra opción. Y ya lo vas a ver en este video, hay otra opción, y solamente tú tienes que buscar. Tienes que leer, tienes que investigar. Hay otra opción. Así que yo acá en este video también quiero motivar a alguien que esté así, que esté como medio dudando del mundo evangélico. Hay una opción mejor que el catolicismo. Y también creo este video para que puedas entender, ¿cierto?, mi viaje, de cómo yo llegué a tomar esta decisión tan radical en mi vida de dejar el mundo evangélico y concentrarme en la verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que con esta introducción pasemos a la primera razón por la cual ya no soy un cristiano evangélico. Estoy un poquito resfriado, pero quería grabar este video, estaba muy ansioso por hacerlo. Así que vamos a la primera razón. Te quiero invitar a ver un archivo que he preparado para que vayas viendo cuáles son estas razones. Y la primera ya la estás viendo acá, y es que la desunión del mundo evangélico contradice la oración de Jesús. ¿Ya? ¿Qué oración del Señor? Mira, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 20 al 21, la escritura dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien, entonces esta oración del Señor es cierto para que sus discípulos, todos los que iban a creer en Él, todos los que lo iban a seguir, sean uno. ¿Ya? Ahora, en el mundo evangélico esto no se da. Y esa es una de las cosas que me molestaba mucho. Yo decía, ¿por qué hay tantas iglesias? De hecho, en el lugar donde nosotros nos congregábamos, donde yo me iba a congregar, dentro de esa cuadra habían siquiera unas 10 iglesias más. Entonces eso a mí me molestaba mucho, porque yo veía esta oración del Señor y yo pensaba y decía, pero ¿por qué no se ha cumplido? Entonces, ahora, cuando yo empecé a investigar esto y empecé a ver una respuesta que daba el mundo evangélico a esto, muchos decían, es que sí somos uno. ¿Ya? Muchos decían, es que sí somos uno. Pero somos uno, todos creemos las doctrinas esenciales del cristianismo. Es decir, por ejemplo, que la fe es la que salva, no las obras, de que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó, cierto, de los muertos, que el Señor es Dios, el Señor Jesucristo es Dios. Todas esas doctrinas esenciales, una persona en el mundo evangélico
educada, ¿cierto?, va a decir es que somos la Iglesia Universal de Cristo porque creemos estas doctrinas esenciales para la salvación. Entonces cualquier persona que cree esas doctrinas esenciales forma parte del cuerpo de Cristo, forma parte de la Iglesia Universal que el Señor está formando por medio de su Espíritu Santo. En el fondo es como una iglesia invisible. No se puede localizar físicamente, está localizada en distintas denominaciones, ¿cierto? Todas tienen su propio nombre, pero no es una. O sea, es una pero invisible. Son todos, las personas se hacen parte de esa iglesia al creer en estas doctrinas esenciales y forman parte de la Iglesia Universal de Dios, pero invisible. O sea, es visible, está visible en distintas denominaciones, pero no se puede identificar de forma localizada, en una sola comunidad. ¿Ok? Entonces, para algunos eso hace sentido, pero la pregunta es, no es si es que nos hace sentido, la pregunta es si es que Dios planeó que la iglesia fuera así. Si es que Dios quería que la iglesia fuera así. Porque si nosotros decimos no, Dios quería que la iglesia fuera como está ahora, así fragmentada, y que no solamente que cualquier persona sea llamada cristiano porque cree las doctrinas esenciales del cristianismo para la salvación, y que ni aún en esas doctrinas esenciales muchas veces en el mundo evangélico se ponen de acuerdo. Por darles un ejemplo, el debate que hay entre calvinismo, ¿cierto?, y arminianismo, todos esos debates donde no se sabe si la fe va primero o primero es el nuevo nacimiento, después la fe, todas esas doctrinas están sujetas a interpretaciones. Entonces, el mundo evangélico no tiene un organismo regulador. Cada iglesia está libre de creer lo que quieran. Y por esas razones hay tantas denominaciones, y por esa razón cualquier persona se hace un pastor y empieza a enseñar su interpretación de la Escritura. Entonces, si nosotros vemos esta oración y somos partes del mundo evangélico, vamos a tener que decir es que el Señor a lo mejor no tenía tanta fe para que todos sean uno. Porque es claro, más no ruego solamente por sino también por los que han de creer en mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. O sea, la unidad tiene que ser como la misma unidad que tiene el Señor Jesús con su Padre. Y esa es una unidad perfecta. En pensamiento, en doctrina, es una unidad perfecta. Y eso es lo que espera Dios de la iglesia. No es que espera una iglesia así fragmentada, que no importa que tú creas esto, que es un poco distinto, total, igual crees lo esencial, igual eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú te das cuenta y tú empiezas a reflexionar en esta oración del Señor Jesús y tú ves el mundo evangélico, dices, chuta, no se cumplió. Entonces estaríamos contradiciendo, estaríamos como creyendo que la oración del Señor no fue eficaz para su iglesia. Pero yo te voy a decir que sí fue eficaz. Pero esa oración no es para el mundo evangélico, no es para los protestantes, fue eficaz para otra iglesia que ya te la voy a contar. Pero esa oración se está cumpliendo hasta el día de hoy en una iglesia que ha sido siempre una, que ha tenido una sola fe, una sola doctrina, que obviamente han habido situaciones complicadas, desacuerdos, pero que los han sabido arreglar y permanecen fieles a la fe que fue entregada a los discípulos en primer lugar. Bien, entonces esta es una de las razones por las cuales yo ya no soy evangélico. Ya, mira, una pequeña reflexión. El evangelismo moderno está dividido en miles de denominaciones, cada una con sus propias doctrinas y prácticas. Esta fragmentación contradice la oración de Jesús por la unidad de sus seguidores. ¿Cómo puede el mundo creer en Cristo
cuando sus supuestos seguidores no están de acuerdo entre ellos. Mira, un dato histórico. Según el Center of the Study of Global Christianity, en el año 2011, existen más de 40.000 denominaciones cristianas en el mundo, la mayoría surgidas a partir de la Reforma Protestante. Esta proliferación muestra la incapacidad del protestantismo para mantener una fe común. Es que no pueden. El mundo evangélico no puede ponerse de acuerdo porque no existe un organismo regulador. Cada persona, cada iglesia crean sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Obviamente se guían en la Biblia, pero crean en su propia interpretación. Y eso es muy, pero muy peligroso. Muy peligroso. Así que esa es una de las primeras razones por las cuales yo ya no soy un cristiano evangélico. Estoy participando en otra iglesia ahora, que ya te la voy a contar. Así que espero que esto te haga reflexionar también. Si tú eres parte del mundo evangélico, te haga reflexionar sobre esto, porque es súper, pero súper importante. Así que vamos a la razón número 2. Bien, la razón número 2 es la siguiente, miren. El principio de sola escritura es históricamente insostenible, ya que cuando yo participaba del mundo evangélico, me llamó mucho la atención esto que yo ni siquiera sabía lo que era. Yo ni siquiera sabía que el mundo protestante, la única autoridad que tiene es la Biblia, porque eso es sola escritura. Sola escritura es la doctrina, algunos la llaman principio, otros dogma, ni en eso se ponen de acuerdo. Es la doctrina protestante que sostiene que la Biblia es la única autoridad en materia de fe y práctica. Algunos dirían que no es la única autoridad, que en el mundo evangélico también están las autoridades de los pastores, ¿cierto? Los hermanos que están a cargo de una iglesia, etc. Ellos también no niegan esa autoridad, sino que dicen que esas autoridades están subordinadas a la escritura, ¿ya? Entonces, cada decisión que se toma en la iglesia tiene que estar basada en la escritura. Lo que eso presupone es una correcta interpretación de la escritura, es decir, esa comunidad cristiana, para tener a la escritura como autoridad única, infalible, está presuponiendo que ellos tienen la interpretación correcta de lo que dice la escritura en determinados versículos, ¿ya? Cosa que también es un poco dudosa. Es por qué la interpretación de una comunidad es correcta y por qué la interpretación de otra comunidad no es correcta. Se cae como en un relativismo religioso. Entonces no pueden escapar de eso. Entonces, ¿por qué este principio es insostenible históricamente? Y porque la iglesia nunca lo creyó. Los primeros cristianos, a lo que nosotros aspiramos cuando Dios llega a nuestra vida y nosotros sentimos acercarnos a Él y a lo mejor recibimos un nuevo nacimiento, ¿cierto? Lo que Dios espera de nosotros es que nos acerquemos lo más posible a la iglesia primitiva, a la iglesia de los primeros siglos. Es decir, es que cuando uno entra al mundo evangélico, uno recibe de Dios y nadie te dice estudia historia de la iglesia. Lo único que te dice es estudia la Biblia. Ahí está todo. Pero es que no está todo. No está todo. O sea, nos estamos saltando miles de años de historia del cristianismo. Entonces, si yo voy a la Biblia, obviamente ahí tengo relatos de la iglesia primitiva. Pero no sé cómo actuó la iglesia en los primeros siglos por medio de la Biblia. Tengo algunas señales ahí, pero no tengo todo. Entonces, a lo que nosotros como cristianos debemos aspirar es hacer como la primera iglesia, como la iglesia primitiva, como la iglesia que fundaron los apóstoles. Y nosotros en el mundo evangélico estamos presuponiendo que lo estamos haciendo como la iglesia primitiva, porque nos tratamos de guiar, el mundo evangélico se trata de guiar por lo que dice la escritura. Pero
deja de lado la historia, porque sí, a ver, a mí no me tomó mucho tiempo convencerme de que el mundo evangélico estaba en lo incorrecto, y no me tomó mucho estudiar tanta historia para convencerme de eso, porque la historia es súper clara. En el principio, los cristianos no tenían Biblia. Mira, antes del siglo, eh, este es el siglo XV, ¿cierto? Decimoquinto, perdón, el siglo XVI. Durante más de 1500 años la iglesia no enseñó sola escritura. La Biblia misma fue recopilada, preservada y canonizada por la iglesia, no al revés. La autoridad de la tradición y de los concilios era parte integral de la fe cristiana. Mira, es decir, hay un dato histórico acá. En el canon del Nuevo Testamento fue oficialmente reconocido en el Concilio de Cartago en el año 397, bajo la guía de obispos de la iglesia. Martín Lutero no solo introdujo sola escritura, sino que también cuestionó libros del canon, incluyendo Santiago y Hebreo. Martín Lutero los quería sacar, ya porque no enseñaban lo que él creía. Esto demuestra que incluso dentro del protestantismo el principio se aplicó de forma inconsistente desde el inicio. Entonces, a ver, ¿qué es? ¿Cuál es la reflexión de acá? En el mundo evangélico, el mundo evangélico trata de guiarse por sola escritura, es decir, solamente por la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros miramos la historia, primero, la iglesia en los primeros siglos no tenía sola escritura. ¿Por qué se guiaba? ¿Por qué creía la primera iglesia? Había algo que se llamaba tradición. La tradición santa, ¿ya? La autoridad de la tradición. ¿Qué era la tradición? Era la vida de la iglesia, lo que los primeros cristianos se traspasaban de forma oral. Entonces, la iglesia en los primeros siglos no tenía la escritura, tenía solamente la tradición, lo que ellos aprendían de forma oral. Y de hecho el mismo apóstol, en una de sus cartas, que te la voy a buscar ahora para que sepas la cita. Mira, si tú te vas a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 a 16, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, es decir, todo lo que le enseñó el apóstol Pablo a esta iglesia de forma oral, ellos tenían que retener eso. O por carta nuestra, ¿cierto? Por lo escrito. Entonces, imagínate todas las otras enseñanzas que dejó el apóstol Pablo en esta iglesia que no quedó escrita. Por eso que la misma escritura dice que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesús, no alcanzarían los libros, las bibliotecas para poder dejar todo eso plasmado. Entonces, hay una tradición oral y esa tradición está en la iglesia. Ahora, ¿cuál iglesia? Ya te lo voy a decir qué iglesia es. Pero toda esa tradición oral, toda esa enseñanza oral está ahí, depositada en la iglesia, en las comunidades cristianas de los primeros siglos, las que han permanecido fieles a esa doctrina, a ese depósito de la fe. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales el mundo evangélico está muy, pero muy limitado. Mira, cuando yo dejé el mundo evangélico, empecé a estudiar esta otra iglesia, hay cosas tan hermosas, tan lindas, que no te las enseñan en el mundo evangélico simplemente porque no está en la Biblia. Pero son cosas tan bonitas, por ejemplo, cómo orar. ¿Cómo orar? Algunos, ¿cierto? Te enseñan cómo orar en el mundo evangélico, pero tratan de interpretar un versículo bíblico muchas veces fuera de contexto, pero no tienen la tradición de la iglesia, que aquí te voy a introducir otro concepto que son los padres de la iglesia, los santos padres de la iglesia, los primeros cristianos, los primeros obispos, que ellos enseñaron estas cosas, dejaron escritos también que no fueron canonizados, no están dentro de la escritura, pero dejaron estos escritos y que tienen mucha, pero mucha enseñanza. Entonces, el principio de sola escritura, de que solamente lo que
está en la Biblia, es la revelación de Dios, históricamente es insostenible. La iglesia por mucho tiempo no lo enseñó, no tenía la Biblia y solamente se guiaba por la tradición, por la autoridad de la tradición oral, por lo que recibieron los primeros cristianos y eso empezaron a enseñar de forma oral y eso empezó a quedar reservado. Algunos llaman a la tradición como la vida del Espíritu Santo en la iglesia. Todo lo que enseña el Espíritu Santo en la iglesia, de forma, usando cierto, a los santos padres de la iglesia, estos santos hombres, y todo lo que ellos enseñan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, también forma parte de lo que nosotros deberíamos creer, de la revelación de Dios a la humanidad. Y luego acá hay otro concepto que son los concilios, que también es súper importante, pero eso quizás para otro video, pero simplemente los concilios son que cuando la iglesia enfrentaba un desafío con respecto a la doctrina en que no se podían poner de acuerdo, citaban a concilios y se reunían todos los cristianos, todas las autoridades cristianas en esos concilios y definían la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos decían, estamos todos de acuerdo, por ejemplo, en el concilio, uno de los primeros concilios fue el concilio de Nicea en el año 325, si no me equivoco, donde se definió la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios. Él es Dios. Habían algunos que estaban diciendo, no, si el Señor Jesús no es que sea tan divino, ¿ya? Y ahí se pusieron de acuerdo todos los cristianos y dijeron, no, Jesucristo es divino, es Dios. Y todo el que no creyera eso, lo que quedó registrado en ese concilio, se le llamaba hereje. Y la palabra hereje suena muy fuerte, pero sencillamente significa selección, es como elegir. Y la persona que no quería, elegía no creer eso, se consideraba que no era parte de la iglesia, que era un anatema, ya que sencillamente no quería someterse a la doctrina de la iglesia. Por eso han habido muchos herejes en la historia. Sencillamente significa eso, que no se han sometido a lo que se ha llegado a acuerdo en la iglesia, ¿ya? Entonces, estos también forman parte de la autoridad. No solo lo que queremos, lo que quiero decir acá es que está la tradición, están los concilios también, aparte de la autoridad de la escritura. Todas estas tres cosas funcionan juntas para la iglesia, que ya te voy a comentar cuál es. Pero que también deberían ser autoridad para todos los cristianos, no solamente la Biblia, sino la tradición, lo que se ha dicho en los concilios. Porque mira, es tan poderoso lo que pasa en un concilio. Te voy a mostrar un versículo bíblico ahora. Bien, entonces mira, para que tú veas lo poderoso que eran los concilios y que formaban también una autoridad para la iglesia, no solamente la escritura, como ya te lo dije, en los primeros siglos no había escritura. Si tú lees el libro de los Hechos en el capítulo 15, vas a ver que se forma un concilio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había algunos judíos que decían no, que tenían que circuncidarse, tenían que guardar los rituales judíos también. Entonces, frente a ese problema que hizo la iglesia, hizo un concilio. Ya se juntaron los discípulos, empezaron a discutir. Y mira, en el versículo 28 dice algo tan poderoso. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, ellos hablaban, el concilio hablaba como si el Espíritu Santo hubiera hablado o estaba hablando por medio del concilio. O sea, si es el Espíritu Santo, Dios estaba hablando también por medio del concilio. Obviamente esto una sola persona no lo puede hacer, ni tampoco una sola iglesia. Para que esto se dé, tiene que darse en este contexto en el que todos los miembros, todos los líderes de la iglesia de Cristo se junten y lleguen a un acuerdo. Cosa que en el mundo evangélico es imposible que se dé. Es imposible que se dé porque hay miles de denominaciones y no hay nadie que diga, vamos a llamar a un concilio. Porque una iglesia va a decir, no, yo no quiero ir. Un pastor de una iglesia va a decir, no. ¿Qué voy a tener que, ¿para qué voy a ir a hacer para allá? Déjenme tranquilo aquí. Entonces, es tan importante el concilio, y dentro de la historia han habido 7 concilios ecuménicos en los que se ha juntado
los miembros de los líderes de toda la iglesia en los primeros siglos, y también han experimentado esto, han hablado de acuerdo al Espíritu Santo, porque se juntaron y llegaron a un acuerdo entre todos. Entonces, acá dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, y ahí nombran las cosas que obtengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de los cuales cosas si guardaréis bien haréis, pasadlo bien. O sea, sencillamente eso es lo que tenían que hacer, y tenemos que hacer también nosotros los cristianos, que fue esta enseñanza, nació de un concilio que está apoyado por el Espíritu Santo. Y obviamente por Dios también. Entonces, la idea de que sola Escritura es la autoridad máxima es insostenible históricamente. La iglesia en sus primeros siglos no lo creyó. Esto fue una doctrina que evolucionó después de la Reforma Protestante, con lo que hizo Martín Lutero, que se justifica lo que hizo por los errores que tenía la Iglesia Católica, pero lo correcto hubiera sido volver a la primera iglesia, que ya te voy a contar cuál es, ¿ya? Entonces, como ya te decía, la Biblia recién, bueno, el Nuevo Testamento, obviamente el Antiguo ya estaba canonizado, pero el Nuevo Testamento en el Concilio de Cartago, 397, bajo la guía de los obispos, ¿cierto?, de la Iglesia, ahí se definieron cuáles eran los libros que sí tenían que estar y no. Martín Lutero, imagínate que Martín Lutero hasta llegó a cuestionar eso. Es decir, cuando tú cuestionas a un concilio, ¿quién te va a cuestionar a ti luego? O sea, el concilio tiene que ser la autoridad, una de las autoridades máximas que debe tener la iglesia. Aparte de la escritura, como ya vimos, escritura, tradición, concilios. Pero si tú te pones a cuestionar un concilio, ya lo estás haciendo solo. No lo estás haciendo como parte de la iglesia. Entonces, si tú tienes un problema con una doctrina de un concilio, tienes que llamar a la iglesia, ya discutamos esto entre todos y llegamos a un acuerdo. Pero cuando ya son cosas que por miles de años la iglesia creyó eso, es algo tan, perdón la expresión, pero es ridículo cuestionar un concilio después de tanto tiempo que todos los cristianos. Eso quiere decir que la iglesia estuvo equivocada, que Dios dejó a la iglesia en un error por tanto tiempo. Entonces, todas estas cosas te empiezan a hacer, te empiezan a dudar del mundo evangélico, y finalmente tú dices, no, el mundo evangélico está en lo incorrecto. Mil disculpas a mis hermanos evangélicos que a lo mejor están viendo por ahí, pero basado en todo esto, el mundo evangélico no está bien. Obviamente Dios en su misericordia sigue actuando en ese mundo, obviamente. Yo conocí a Dios en ese mundo. Pero eso no quiere decir, y este es un punto extremadamente importante, porque por mucho tiempo yo igual me engañé. Yo dije, bueno, pero es que Dios igual actúa en el mundo evangélico, igual uno ve cambio, uno ve transformación, uno siente la presencia de Dios también en el mundo evangélico. Y claro, Dios es misericordioso, obviamente Dios igual puede actuar fuera de la iglesia, como vemos a Cornelio, ¿cierto? Cornelio no era parte de la iglesia, pero también Cornelio buscaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le llevó a la iglesia a su casa. Y ahí Cornelio se convirtió, se bautizó y formó parte de la iglesia. Pero obviamente una persona fuera de la iglesia real de Cristo también puede recibir de Dios, también busca a Dios y también encuentra a Dios. Pero eso no quiere decir que el mundo evangélico esté en lo correcto. Podríamos decir, sí, Cornelio estaba en lo correcto buscando a Dios, sí, pero no estaba en la iglesia correcta. No caminaba en el camino correcto. Y Dios en su misericordia lo alcanzó y le llevó a la iglesia. Entonces, que Dios actúe en el mundo evangélico no quiere decir que la voluntad de Dios no sea que tú te unas a la verdadera iglesia de Cristo. Y aquí te lo voy a mostrar ahora en pantalla. La iglesia ortodoxa es la iglesia original. ¿Ok? Es la iglesia original. Esto no hay disputa. A no ser que los católicos, obviamente los católicos van a decir, no, es que la iglesia católica es la iglesia original. Bueno, la iglesia católica salió de la iglesia ortodoxa. Entonces ya con eso
se te derrumba todo tu edificio. Porque si la Iglesia Católica fuera la primera iglesia, ¿por qué nació de la Iglesia Ortodoxa? Mira, para la Iglesia Ortodoxa, el Papa es el primer protestante, es decir, el primer evangélico. ¿Por qué? Porque se separó de lo que llevaba creyendo la Iglesia en los primeros siglos. Entonces, ¿cómo se formaba la Iglesia? Mira, partió cierto, vino el Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar, y el cristianismo, cierto, nació ahí en Palestina, en Jerusalén, y se empezó a desplegar por todo el Imperio Romano, y los discípulos empezaban a formar comunidades, y cuando los discípulos formaban comunidades, dejaban a un obispo a cargo de esa comunidad. El proceso era, se imponían las manos y le dejaban a cargo a esa persona, de esa comunidad. Entonces así se iban armando distintas comunidades. Entonces al principio la iglesia era una iglesia conciliar, es decir, no había un autoritarismo, es decir, que una persona mandaba más que la otra. No, todos mandaban, eran de hecho al Papa al principio se le decía el primero entre iguales. O sea, el episcopado que formaban, todos eran dueños del episcopado. Era un episcopado en conjunto. Todos tenían la misma autoridad. Claramente cuando se juntaban en algún lugar, la persona que estaba en ese lugar, que estaba a cargo de ese lugar, presidía. Pero su voz no era lo que se hacía. Es decir, llegaban a un acuerdo, como ya te lo comenté en el tema de los concilios. No sé por qué la Iglesia Católica no es la primera iglesia. Porque la Iglesia Católica se apartó de eso y hizo una interpretación incorrecta. Ellos hasta el día de hoy creen que Pedro, cuando el Señor les dio las llaves, él tiene que ahora ser el mandamás de todos, que tiene la autoridad sobre todos, etcétera, que tiene que haber una persona a cargo de todo, ¿cierto? Hasta el día de hoy ellos creen eso. Pero resulta que pero es que nosotros tenemos que guiarnos por los primeros siglos. ¿Qué fue lo que creyó? O sea, si nosotros llegamos a conceder eso, de que lo católico está bien, que necesitamos un Pedro, tenemos que decir, es que la iglesia estuvo equivocada en los primeros siglos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia Ortodoxa? Porque obviamente la iglesia católica nació de la Iglesia Ortodoxa. Todos los primeros cristianos eran ortodoxos. Si uno va a Jerusalén hoy día, los cristianos que hay son todos ortodoxos. Y la Iglesia Católica nació de ahí, ocurrió en un cisma, que bueno, acá la fecha que se le dice es de 1054, pero por mucho tiempo atrás ya habían divisiones entre ellos, que todo por temas de poder, quién quería mandar más. ¿Ya? Entonces la Iglesia Ortodoxa junto con la Iglesia Católica antes del cisma constituyen la continuidad histórica de la Iglesia fundada por Cristo y los apóstoles. O sea, ahí ya la Iglesia Ortodoxa y la Católica son la continuidad de la primera iglesia. No surgió en reacción a nada ni como protesta, sino como un desarrollo orgánico y fiel del cristianismo primitivo. O sea, si hoy día alguien quiere vivir como los primeros cristianos, tiene que hacerse ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa conserva la enseñanza de los primeros siglos. La Iglesia Católica también, pero ellos han hecho innovaciones. La Inmaculada la Asunción de la Virgen María, el Papa, y así otras doctrinas que ellos han creado. El purgatorio, ellos creen en el purgatorio, la Iglesia Ortodoxa no cree en el purgatorio, no se creyó nunca en el purgatorio. Entonces, dato histórico, la Iglesia Ortodoxa puede trazar su linaje ininterrumpido desde los apóstoles. Fue reconocida en los primeros 7 concilios ecuménicos, del 325 al 787, como la Iglesia Universal, a diferencia del protestantismo que nace recién en el siglo XV, ¿cierto? 16, perdón, 1517 con Martín Lutero. La ortodoxia mantiene la doctrina, la liturgia, la sucesión apostólica del siglo I hasta hoy. Es la Iglesia Ortodoxa, queridos hermanos. Y hoy en día, nosotros acá en Chile no tenemos muchas iglesias ortodoxas. Y alguien dirá, pero bueno, si es la iglesia, ¿por qué no han predicado tanto?
Es que bueno, en primer lugar, a la iglesia, a los hermanos de la iglesia ortodoxa, eh, se les ha matado mucho, hay muchos mártires, han sufrido mucho los hermanos ortodoxos. ¿Por qué? Porque quieren conservar la enseñanza y han vivido regímenes comunistas y, han vivido mucha persecución. Entonces se les ha hecho un poco complicado hacer misión, pero aún así están por todo el mundo. Y aquí en Chile hay, no tengo el número exacto de cuántas iglesias, pero sí hay iglesias ortodoxas. Y obviamente es un mundo nuevo para nosotros que venimos del mundo evangélico, pero es nuevo no porque no sea, eh, no porque no sea eh, lo que se debería, lo correcto, sino que es nuevo porque nosotros no nos enseñaron otra cosa. Nosotros lo único que conocemos es el mundo evangélico, ¿ya? Entonces, por estas razones, para no seguir alargando el video, yo ya no soy más un cristiano evangélico. Creo que me di a expresar muy bien acá. Obviamente hay otras cosas que a lo mejor podría decir, pero son razones muy de peso, muy profundas. Y mi invitación para ti es que tú las medites, las empieces a investigar. Investiga. Y tú mismo te vas a dar cuenta de todo lo que yo te he dicho. Y que es la verdad. Es la verdad. Así que gracias a Dios, porque Dios ha conservado la iglesia ortodoxa. Y acá en Chile tenemos iglesias ortodoxas. Las podemos visitar y podemos conocer más de su fe. Así que yo te invito a eso. Te invito a eso, a que conozcas más de la iglesia ortodoxa. Y aportemos con un grano de arena para que la iglesia sea una nuevamente. Sea una. De verdad. Lo digo de todo corazón. Yo espero que la iglesia sea una nuevamente. Una como Cristo lo oró. Cristo ha conservado la iglesia ortodoxa desde el principio. Siguen con la misma enseñanza, la misma doctrina. Cristo ha guardado esa iglesia que ha permanecido fiel. Y obviamente yo quiero formar parte de la iglesia fiel de Jesucristo. Te dejo, dale like al video y a lo mejor nos vemos en otro video. Bye bye.